¿Qué tal, amigos? Qué gusto de estar de nueva cuenta en comunicación con todos ustedes. Primero, desearles un excelente año 2020 y que puedan cumplir todos sus objetivos personales, familiares y profesionales. Estamos también iniciando en este año una nueva etapa de nuestra actividad legislativa. Como ustedes saben, el Congreso del Estado se encuentra en receso. Sin embargo, ello no significa que, por ejemplo, las comisiones ordinarias estemos trabajando y que cada uno de los diputados y diputadas que integramos la 63 legislatura también estemos realizando actividades particulares, bien de tipo político o bien de tipo legislativo. Y justamente el día de hoy me he dado a la tarea de invitar a platicar con todos ustedes a través de nuestro portal web a el presidente de la Asociación de Padres de Familia en Tabasco, el licenciado José Atila Montero Acosta, porque es importante también que parte de la responsabilidad que tenemos en el Congreso del Estado como legisladores es escuchar tanto las voces de los ciudadanos para llevar a la tribuna sus quejas, sus preocupaciones, sus denuncias, como también tener un acercamiento permanente con los actores políticos, sociales, académicos, que con su experiencia nos pueden dar luz en temas torales que se estén sucediendo en el Estado y en el país. Y por ello, hoy vamos a iniciar este nuevo ejercicio de comunicación con la sociedad de Tabasco a través de nuestro portal web con el licenciado José Atila Montero Acosta, a quien le agradecemos mucho que haya aceptado esta entrevista. Muy buenos días, diputada Lolita, me da mucho gusto que me haya hecho esta invitación y claro que sí podemos aportar algo sobre el tema. Muchas gracias, licenciado. Y el tema, el que hoy ocupa las páginas y muchos minutos, tanto de la radio, la televisión, pero sobre todo de la sociedad mexicana impactada por lo ocurrido en el estado de Coahuila, cuando un muchacho muy joven, un niño, un adolescente, llega a su escuela, mata a su maestra, hiere a otros compañeros, se suicida él finalmente con un arma de su abuelo. Y esto ha generado otra vez que se detone la orden, inclusive ya a nivel federal. Hablaba de ello el secretario de Educación, el licenciado Esteban Moctezuma, sobre la necesidad de aplicar la famosa Operación Mochila. Y este es el tema que queremos abordar con usted para toda la sociedad tabasqueña que nos estará viendo a través de nuestro portal web. Pero demos primero un panorama, licenciado. ¿Cómo nos encontramos en materia de seguridad o de inseguridad, como quiera vérsele, en las escuelas públicas del Estado? Nosotros tenemos como lema, como Asociación Estatal de Padres de Familia, 3 rubros en materia de educación que son parte del proyecto que realizamos para ejercerlo en las escuelas del Estado, que es educación, salud y seguridad. En materia de seguridad ha habido un poco de ausencia en el aspecto de las autoridades educativas, porque nosotros sabemos a ciencia cierta que desde la estructura de mando le muestran poco interés a lo que los niños hacen dentro de la escuela donde estudian. La Ley de Educación del Estado de Tabasco, en su artículo 57A, y el acuerdo 696, un acuerdo interno que emite la Secretaría de Educación Pública, responsabilizan a todo el personal de una escuela del cuidado físico, mental, psicológico, emocional de los niños. Entonces nosotros hemos hecho hincapié ante las autoridades que tanto el contenido de la ley como el acuerdo 696 se difunda a través de los mandos medios como debería de ser. Actualmente todavía tenemos la mayoría de escuelas que visitamos diariamente desconocen en su totalidad lo que la ley obliga al personal. Y yo creo que mientras se siga con esta inercia, todo programa
que se implementen en las escuelas para combatir la violencia escolar, para darle seguridad a los alumnos, no va a tener resultados. Porque hay que recordar que la escuela, para nosotros los padres de familia, es la segunda casa de nuestros hijos. Y desde luego que en la escuela debe de haber interés, no nada más del director, del supervisor, del jefe de sector, del coordinador de educación, del director de nivel, de los maestros y hasta del intendente, del cuidado físico, mental, emocional de los niños. Esto no quiere decir que van a poner a un personal por cada niño, no, que en sus tiempos de receso o recreo el personal se ponga a eso, ¿sí? A vigilar la actividad que tiene en ese momento el niño. En primaria, en kinder, en primaria se ve más que se ponen a correr desenfrenadamente y ya han habido accidentes que han trascendido precisamente porque aquellos letreros que decían no corro, no grito, pues ya fueron rebasados. Entonces yo creo que si la ley lo establece es porque el Estado así lo determinó en cierto momento por el índice de casos que se han dado a nivel nacional. Y yo creo que en este sentido nosotros como padres de familia no le estamos delegando la responsabilidad a las autoridades de las escuelas, no, sino que simplemente en su estancia de nuestros hijos en la escuela sean capaces de mantener una vigilancia muy cerrada para evitar que suceda lo que sucedió en la ciudad de Torreón. Y estos casos se dan no nada más por desinterés de las autoridades de una escuela de redoblar la vigilancia. Todo maestro que detecte en su momento a un niño, una niña, a un adolescente, a un joven con estrés, con depresión, yo creo que deben de atender inmediatamente esta situación porque casi todos los casos que tenemos registrados, no nada más en Tabasco, sino a nivel nacional, se dan precisamente porque no le toman la importancia necesaria a la actitud que está asumiendo el alumno. Y yo creo que los programas, cuando hablamos nosotros de que los programas deben de ir más allá todavía, es porque esto se está descuidando y por eso consideramos que el programa de Mochila Segura ya fue rebasado a nivel nacional. Y además, diputada, hay algo aquí que quiero hacer hincapié. Los padres de familia efectivamente son los encargados de realizar la revisión de mochilas. El reglamento estatal de padres de familia le faculta al presidente de la mesa directiva de crear comisiones para comisiones de padres de familia para ciertas actividades. Entonces se crean las comisiones en las escuelas para la revisión de mochilas, pero se hace por 2 o 3 meses máximo. ¿Cuántas veces en lo que lleva usted como presidente de la Asociación de Padres de Familia se ha implementado en Tabasco, que usted recuerde, este operativo Mochila y qué resultados ha dado en beneficio de la seguridad de los alumnos de las escuelas? Pues yo tengo estadísticas anotadas desde el año 2003-2004 que se empezó a realizar el operativo Mochila aquí en Tabasco, cuando era presidente de los padres de familia a nivel estatal la señora Petra Serrano. Entonces, pues sí se le dio mucha difusión en ese entonces, pero como le vuelvo a repetir, el programa ya fue rebasado. ¿Por qué? Porque el problema que presentan los niños en las escuelas es multifactorial. Son problemas que vienen de casa, hay muchos factores que influyen por la conducta del niño. De los padres, ¿no? Así es, exactamente. Entonces yo creo que estos programas deben actualizarse para ir más a fondo. Nosotros consideramos que la revisión de mochila no garantiza que evitar un problema de violencia en la escuela, porque para empezar no se realiza todos los días.
y el alumno pues siempre está a la expectativa, vigilando cuándo se va a realizar el operativo para no introducir ninguna arma, ninguna bebida alcohólica o ninguna droga. Entonces yo creo que si se quiere avanzar en el caso, se debe de implementar cuando menos una vez por semana, pero que sea durante todo el ciclo escolar en cada escuela y que sea por padres de familia, porque la presencia policíaca estresa a los alumnos siempre. ¿Qué es lo que están haciendo en la Ciudad de México, que inclusive están llevando hasta perros rastreadores? Yo creo que por ahí no es un exceso porque... en Coahuila también lo están haciendo. En Coahuila, yo creo que ahí el Estado está mal porque hay que recordar que hay tratados internacionales que favorecen a la niñez y hay una ley que protege sus derechos. Entonces yo creo que no va por ahí la situación. Nosotros aquí en Tabasco propusimos que la revisión de mochila la hicieran los padres de familia, pero también dijimos en su momento, hace muchos años, que la revisión de mochilas inicia en casa, porque en casa es la responsabilidad de papá y mamá de revisar diariamente la mochila de su hijo para evitarse sorpresas e imprevistos. No estamos hablando nada más de armas, sino podemos hablar cuando los niños, por ejemplo, de sexto año, inclusive quinto, dado el trópico en el que vivimos, cómo empiezan a despertar sexualmente. Así es. Y si no hay una buena relación o una buena comunicación entre los padres y los hijos, sea niña o niño, su despertar sexual se puede convertir en un tabú. Así es. Y puede ser manipulado por Así otras es. personas ajenas, y entonces tendrán los padres que descubrir cómo ellos mismos están ayudando a sus hijos en este paso y en esta transición hacia la adolescencia. Sí, efectivamente, diputada, dice la teoría que ningún padre nace sabiendo, ¿no? Entonces yo creo que el padre de familia a estas alturas y siempre ha necesitado mucho apoyo. Precisamente nosotros el proyecto que tenemos lo hicimos basado en eso, porque sentimos la gran necesidad de apoyar a los padres con información, cursos y talleres que les permitan asumir su responsabilidad paterna y materna como debe ser en casa y en la escuela. En el caso de Naciones Unidas ha manifestado su rechazo completamente a este operativo Mochila, como usted bien lo señalaba. Por ejemplo, estoy leyendo aquí la nota que publica el periódico, el semanario Proceso, y dice: el programa Mochila Segura, aplicado en escuelas de educación básica en México, es violatorio a derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes, aseguraron expertos que formaron parte del Comité de Derechos Humanos de los Niños de Naciones Unidas, y cuestionaron su efectividad para prevenir la violencia en los centros de enseñanza. Hemos impulsado mucho en las escuelas, le decía hace rato, concursos y talleres a los padres de familia, y la verdad que hemos avanzado poco, pero hemos avanzado firme, porque yo recuerdo que cuando integramos esta organización, los padres no tenían la información que ahora tienen. Y yo creo que siempre hemos dicho que la aplicación de un acto disciplinario no viola derechos de los niños, y por eso hemos sostenido que los padres de familias sean los encargados de revisar en casa las mochilas diariamente de sus hijos. Eso es fundamental. Y es fundamental. Y luego lo que están proponiendo es que la revisión de las mochilas sea durante todo el ciclo escolar. Así es. Un día a la semana aleatorio, que los niños no sepan que todos los lunes me toca la revisión de mochila, y que sea por la Sociedad de Padres de Familia de cada escuela. Bueno, y el otro tema, ¿cómo nos está impactando a una sociedad en donde, sobre todo por una situación económica, cada vez salen más los dos padres de familia a trabajar, y el niño pasa o la niña pasa muchas horas solo en su casa, que cuando tienen la oportunidad de que haya una persona que los pueda acompañar bien, pero si no, su compañero o compañera permanente es la televisión. Y ahora estamos viviendo un boom de narcoseries, en donde se está haciendo un culto materialmente a la personalidad de estos personajes. Todo esto también son influencias nocivas para los niños. El problema de nosotros los padres de familia es que le compramos un equipo a nuestros hijos
pero no le damos el ABC de su uso, ¿verdad? No creamos normas para que lo usen correctamente. Y efectivamente uno de los factores que han influido mucho en esta ola de violencia que se ha desatado en las escuelas a nivel nacional es eso, la crisis económica que obliga a la pareja, a los dos a trabajar y que se olvidan de su hijo el tiempo que tienen que elaborar y no se organizan de tal manera. Entonces nosotros, para llenar ese vacío, hemos impulsado mucho que madres y padres de familia entablen una comunicación constante con sus hijos, que le dediquen mínimo 2 horas diarias para saber cómo se sintieron en la escuela, qué novedades hubieron en las clases. Primero, si entra a la escuela a tomar sus clases. Segundo, si entra al aula. Tercero, si participa en el salón. Cuarto, si entrega tarea. Y quinto, si presenta buena conducta dentro del plantel escolar. El problema consiste en que la mayoría de matrimonios le delega el caso de la escuela a la mujer, y vemos que en las asambleas generales de padres de familia más del 90% de las asambleas son asistencia de mujeres. Entonces, mamás nada más, los papás nunca se presentan. Entonces nosotros, como este problema lo anotamos, hemos hecho experimentos en las escuelas, mamá y papá acudan a la firma de calificaciones para que el papá se entere por qué el hijo, reprobó, y se entere de todo lo que está pasando en la escuela. Porque las mamás, sin que se ofendan, siempre son más generosas que los hijos. Porque no te preocupes, hijito, tu papá no lo va a saber, pero échale los kilos, necesito que pases esa materia, porque si no se lo voy a decir. Entonces es mejor que vaya papá y mamá, y siempre lo estamos recomendando periódicamente para ese efecto. Y hemos tenido resultados excelentes en las escuelas donde papá y mamá acuden a platicar con el maestro y a la firma de calificaciones. Licenciado, el niño o la niña que son influenciados también, por supuesto, por los medios de comunicación, le decíamos la televisión, si le sumamos a veces, o no a veces, con mucha frecuencia, que los niños viven en un hogar disfuncional, en donde ellos mismos son blanco de violencia, en donde se ven irradiados constantemente por series de televisión, por juegos, por videojuegos, en donde la violencia es la constante, por cierto desinterés de los padres de familia. ¿Qué papel debe jugar la autoridad, quien marca las políticas públicas y quien está viendo todo este panorama que he descrito y mucho más, para tratar de encauzar positivamente a los niños y niñas en el Estado y en el país? Yo creo, diputada, que la educación, como se ha dicho siempre, empieza en casa. Pero la escuela también tiene una gran responsabilidad de confirmar y reafirmar tanto valores, principios, reglas de urbanidad y todo lo que esté a su alcance. Yo creo que en las escuelas, que la mayoría tiene computadoras primarias y secundarias, yo creo que los docentes deben de reafirmar esa educación, formando a los niños para que no sintonicen programas que sean nocivos a su edad mental, ¿sí? Yo creo que claro que esto no lo exime al padre y a la madre de que el maestro haga el trabajo que le corresponde hacer a él, pero yo creo que los maestros, con el respeto que se merecen, nos deben de apoyar mucho en la escuela, dado el avance que se ha dado de este fenómeno de violencia en las escuelas. Yo creo que sería conveniente que pues dedicaran un poco de la hora de clases que le dan el momento que le dan la clase de computación, para decirle a los niños, en casa no pueden ver estos programas, ni estos, por eso, o sea, darle la información amplia. Y el tema que también es muy real y se vive en México, el reclutamiento de los infantes por los grupos de narcotraficantes. O sea, el desempleo obliga ya también a que a corta edad los niños son expulsados
hacia el mercado laboral, aunque en México se protege a los niños que no deben de trabajar, sino deben dedicarse a estudiar, la realidad es otra. Y una ruta muy fácil para llevar dinero a las casas es cómo los niños también son blanco de ser capturados, entre comillas, o jalados por bandas de narcotraficantes para que trabajen con ellos, y cómo los niños aprenden el manejo de armas, ¿no? Entonces, aquí también valdría la pena referirnos sobre políticas públicas en materia de seguridad a nivel federal. Así es, efectivamente. Fíjese que sobre el tema han habido casos a nivel secundario y bachiller de que los mismos padres le dan el producto de droga a sus hijos para que lo expendan en las escuelas. Y también nosotros hemos estado muy en contra de que los mandos medios de la Secretaría, cuando conocen de un caso como este, lo primero que hacen es expulsar al niño de la escuela. Entonces, el gobierno federal habla de que combate el rezago educativo, que combate la deserción escolar, la reprobación, pero yo creo que si los directores no nos apoyan en este sentido, pues vamos a seguir expulsando niños a la calle, truncándoles sus estudios y enviarlos a los brazos de la delincuencia organizada, de la droga, del alcoholismo y de la delincuencia, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido las autoridades deben de normar criterios. La ley que protege los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes establece esto. Los tratados internacionales que privilegian el interés superior de la niñez dicen esto. Entonces no se puede estar ni reprobando, ni desertando, ni expulsando a niños de las escuelas. Y desde su perspectiva, ¿qué podemos hacer desde el Congreso del Estado? ¿Cuáles serían las sugerencias y la propuesta, utilizando el argot legislativo de manera económica en estos momentos, pero siempre receptivos a recibir una propuesta de iniciativa, de reforma, en fin, pero con las investigaciones y los años que tiene usted al frente de la Asociación de Padres, ¿qué hace falta que haga el Congreso del Estado? Yo creo que se tiene que revisar bien, ahora que se va a homologar la ley del Estado de Educación con la de la federal, yo creo que es el momento de revisar a grosso modo y hacerle algunas modificaciones para otorgarles más responsabilidad a los padres y a los maestros. Compromiso. Así es, más compromiso por ley. En un congreso que tuve yo en una universidad particular aquí en Tabasco, hablé con un doctor en Derecho de Lima, Perú, que fue ponente aquí en el Congreso. Yo ya sabía que en Perú la escuela para padres era obligatoria y que el Estado multa al padre y a la madre que no acude a la escuela. Y le pregunté yo al doctor, ¿qué hay de cierto de esto? Mira, sí, dice, allá nada más la ley obliga a los padres de colegios particulares. Y yo creo que endurecer más la ley a ese respecto sería bueno. Bueno, legislar, modificar la ley, compromisos, Secretaría de Educación, padres de familia. Y la otra, el otro punto sería abrir la escuela para padres de familia en el Estado. Ya la tienen 7 estados de la República, diputada. Sí, y yo cruzo información con los presidentes estatales de todo, incluso en Torreón, Coahuila, el doctor Héctor de la Garza Zapata es el presidente estatal. Y ahí en Torreón hay una escuela para padres. Y el caso pues fue sonado. En Campeche hay, en varios estados hay escuela para padres. ¿Esta escuela para padres está en la ley en la ley de educación de estos 7 estados? Sí, y en la ley de nosotros ya lo establece la ley, la que está en vigor ahorita, ya establece que la Secretaría de Educación debe de procurar establecer o abrir una escuela para padres. Porque el padre de familia necesariamente necesita mucha información, necesita reeducarse, como lo hemos dicho nosotros, porque de otra manera, no es que seamos pesimistas, pero
pero se pueden implementar muchos programas y no se va a avanzar tanto. No se va a avanzar. Yo creo que la Escuela para Padres es un proyecto que elaboré con toda la buena fe del mundo para los padres de familia y yo creo que las autoridades de gobierno deben de conocer el proyecto para ver la viabilidad, ¿no?, de llevarlo a efecto y en ese sentido diríamos nosotros que avanzaríamos más porque tendríamos un contacto diario y directo con los padres de familia. Y el programa que tenemos es muy ambicioso porque el padre de familia, diputada, en sí no sabe qué es un valor, no sabe qué es un principio, no sabe qué es una regla de urbanidad. Entonces yo lo veo en las asambleas multitudinarias de 600, 800 mil padres, le preguntas a toda la población en asamblea de padres y solamente uno o dos profesionistas que estén presentes te saben explicar qué es un valor. Pues más que interesante esta iniciativa, sobre todo tomando en cuenta lo que usted dice, que lo tiene la Ley Estatal de Educación. Así es. Pues algo más que quisiera agregar, estimado licenciado. Pues mire, yo aprovecho el momento para hacerle un llamado muy respetuoso a los padres de familia del Estado. Esta sugerencia siempre se la hacemos por todos los medios, que los padres de familia del Estado platiquen más con sus hijos, que se acerquen más a sus hijos, que se comuniquen diariamente con ellos, porque platicando diariamente con los hijos se genera confianza, se genera seguridad, se genera mucho cariño, amor, afecto, y yo creo que es lo que más falta actualmente entre la niñez. La mayoría de niños que presentan conductas indebidas en las escuelas es porque no tienen una comunicación con sus papás. Los papás siempre se escudan de que trabajan y que no tienen tiempo para eso, y nosotros les decimos que eso no es justificación, que obligatoriamente tienen que platicar con sus hijos 1 o 2 horas diarias para saber qué pasó en la escuela donde estudia. Ese es el mensaje que yo le daría a todas las madres de familia y padres de familia, con el respeto que siempre me merece. Pues muchísimas gracias, licenciado. Ha sido muy enriquecedor, sin duda, esta plática con usted para el blog de su servidora en nuestro portal web. Vamos a estar muy en contacto, claro que sí. Ponerme a sus órdenes desde el legislativo para que cuando la Asociación de Padres de Familia que usted preside en el Estado tenga alguna propuesta de iniciativa de reforma, hacérnoslas llegar y claro, con mucho gusto seremos su voz en el Congreso para presentar esta iniciativa a nombre de la asociación que usted preside. Le agradezco, diputada, esta apertura y la verdad que le felicito porque es la primera diputada que lo hace. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y simplemente para despedirnos les invitamos a seguir en comunicación a través de nuestras redes sociales que ustedes conocen y agradecerle de manera especial a Suites Graham las facilidades para realizar esta entrevista en este lugar bellísimo y único que tiene nuestra ciudad de Villahermosa, con esta vista esplendorosa de la Laguna de las Ilusiones. Muchas gracias a Suites Graham por esta generosa apertura para realizar este trabajo.